Voy a explicar racionalización de denominadores. La racionalización de denominadores es una técnica que permite simplificar de las expresiones fraccionarias el número irracional que se encuentra en el denominador. El objetivo es reescribir dicha expresión, pero eliminando el radical del denominador. Nosotros vamos a ver dos casos con algunos ejemplos en particular. El primer caso que vamos a trabajar son aquellos que tienen en el denominador un solo radical. Explicaremos estos cuatro ejemplos separados en dos grupos, y en el segundo caso tenemos aquellas expresiones que en el denominador tienen una suma o una resta de radicales. Los ejemplos que vamos a explicar son estos. Veamos que en todos los casos son expresiones fraccionarias que tienen en el denominador un número radical. Vayamos a los dos primeros ejemplos del primer caso. Dijimos que el primer caso son aquellos donde el denominador tiene un único radical. Lo que vamos a hacer es multiplicar numerador y denominador por el radical que está en el denominador. Nos queda 1 por raíz cuadrada de 2 y raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2. Nos va a quedar numerador 1 por raíz cuadrada de 2 raíz cuadrada de 2 y en el denominador raíz cuadrada de 2 al cuadrado, lo que nos permite, por tener el mismo índice y el mismo exponente, simplificar. De esa forma eliminamos la raíz, eliminamos el radical y nos queda en el denominador un número racional. Bien, y de esta forma cumplimos con el objetivo. Vayamos al segundo ejemplo. Vamos a multiplicar al numerador y al denominador por esta raíz. Raíz cuadrada de 7 por raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3. Podemos aplicar esta técnica siempre y cuando tengamos el mismo valor, multipliquemos por el mismo valor numerador y denominador, ya que esta expresión, un mismo número dividido el mismo número, siempre es 1. El mismo número dividido el mismo número es 1. Estaríamos multiplicando por 1. Entonces, hacemos numerador por numerador, denominador por denominador. Nos queda 7 por 3, 21. Tienen el mismo índice, se juntan en una misma raíz, raíz cuadrada de 21. Raíz de 3 por raíz de 3, raíz de 3 al cuadrado. De la misma forma, simplificamos índice y exponente, eliminamos el radical del denominador, que era el objetivo propuesto. Nos queda raíz cuadrada de 21 sobre 3. De esta manera, en estos dos ejemplos, multiplicando por el radical que se encuentra en el denominador, podemos eliminar el radical de dicho lugar. Bien, fíjense que en los dos casos hicimos lo mismo. Vayamos a otros dos ejemplos que contienen una particularidad. Pertenecen al primer caso porque en el denominador hay un solo radical. Lo que vamos a hacer ahora es multiplicar por la misma expresión, pero buscando completar un exponente del mismo valor que el índice. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos acá el valor 5, este 5 tiene exponente 1, ya que no está escrito. Para llegar a índice 3 necesitamos un exponente 2. Bien, entonces a esta expresión la vamos a multiplicar por raíz cúbica de 5 al cuadrado. Numerador y denominador por raíz cúbica de 5 al cuadrado. ¿Por qué? Porque ahora este exponente, que es 1, y este exponente, que es 2, los podemos sumar aplicando propiedades y nos queda 5 al cubo dentro de la raíz cúbica. De esa forma podemos eliminar índice y exponente. Multiplicamos completando el exponente que nos falta para llegar al valor del índice. Tenemos 1, queremos llegar a 3, entonces debemos agregar 2 en numerador y en denominador. Si no tuviéramos el mismo índice y el mismo exponente, no podríamos simplificar.
En el numerador nos queda 3 por raíz cúbica de 5 al cuadrado, eso lo mantenemos, y en el denominador, como simplificamos la raíz y simplificamos el exponente, nos queda 5. Obtenemos una expresión donde el denominador ya no es un número radical. Vayamos al último ejemplo del primer caso. Tenemos una expresión con el denominador con una expresión irracional. El índice es 5, el exponente es 2. Bueno, para llegar a 5 tenemos que agregar un exponente al cubo. Entonces nos va a quedar 2 por raíz quinta de x al cubo, y en el denominador también por raíz quinta de x al cubo. Podemos sumar 2 más 3, 5 y obtener el exponente igual que el índice. En el numerador nos queda igual, en el denominador sumamos, como dijimos recién, 2 más 3, 5. Tenemos el mismo índice y el mismo exponente, podemos simplificar. Se nos va la raíz, por lo tanto obtenemos una expresión equivalente donde el denominador ya no es un radical. Vayamos ahora al segundo caso. En el segundo caso vamos a explicar dos ejemplos que contienen en el denominador una suma o una resta de dos radicales. Lo que vamos a hacer en este caso es multiplicar numerador y denominador por el conjugado. Bien, el conjugado de raíz cuadrada de 5 menos raíz cuadrada de 3 es la misma expresión, pero debemos cambiarle el signo al segundo término. Cualquier binomio tiene su conjugado si se le cambia el signo al segundo término, como dijimos. Entonces hacemos 4 por el conjugado del denominador y el denominador multiplicado su conjugado. Bien, ¿por qué hacemos esto? Si recuerdan, nosotros en otro momento, en otro video, vimos lo que es la diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados responde a esta expresión. Un binomio sumado por el binomio restado es igual al primer término del binomio al cuadrado menos el segundo término del binomio al cuadrado. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos un binomio restando por un binomio sumando. Eso lo podemos expresar como una diferencia de cuadrados. El primer término es raíz cuadrada de 5. Hacemos raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Y el segundo término es raíz cuadrada de 3. Escribimos raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Entonces podemos simplificar la raíz con el exponente en los dos casos, y lo que nos queda es una resta donde pudimos eliminar los radicales. Nos queda solamente hacer 5 menos 3. En el numerador aplicamos propiedad distributiva, 4 por raíz cuadrada de 5 y 4 por raíz cuadrada de 3. Continuamos debajo, 5 menos 3 es 2. Aplicamos la propiedad distributiva y ahora podemos simplificar. ¿Sí? Separar este 2 para este 4 y también para este 4. Nos queda 4 dividido 2 es 2 en el primer caso, y 4 dividido 2 también es 2 en el segundo caso. 2 raíz cuadrada de 5 más 2 raíz cuadrada de 3. De esa forma podemos encontrar una expresión equivalente a la que teníamos al principio, pero donde el denominador ya no tiene una expresión o un valor radical. Vayamos al segundo ejemplo de este caso. En el segundo ejemplo, que cumple también con las mismas condiciones, tenemos en el denominador una suma de dos radicales y en el numerador una resta de dos radicales. De la misma forma que explicamos recién, vamos a multiplicar por el conjugado del denominador. Bien, el conjugado de esta expresión es la misma expresión, pero cambiamos el signo del segundo término. Estaba sumando, pasa restando. Bien, nos queda el numerador por el conjugado, que si observamos es el mismo valor que el numerador. Y en el denominador mantenemos igual, multiplicamos por el conjugado. Siempre por el conjugado del denominador. Podemos aplicar diferencia de cuadrados en el denominador. Nos queda el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Y en el numerador, fíjense que estamos multiplicando dos veces lo mismo, así que es equivalente a escribir esa expresión al cuadrado. Ya
resolveremos el numerador. En el denominador dijimos que tenemos una diferencia de cuadrados. Tenemos un binomio sumando por el mismo binomio restando, lo podemos escribir como una diferencia de cuadrados. Entonces, simplificamos, se nos va el índice, se nos va el exponente y volvemos a obtener una resta, 5 menos 2. En el numerador dijimos que tenemos multiplicando dos veces un binomio, o sea, tenemos un binomio al cuadrado. El binomio al cuadrado se resolvía siguiendo esta expresión: binomio al cuadrado, en este caso restando, tenemos que elevar al cuadrado el primer término, en este caso raíz cuadrada de 5, menos el doble del primer término, raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 2, más el segundo término al cuadrado, es decir, raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Nos queda el primer término al cuadrado, menos 2 por el primer término por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. Bien, simplificamos todo lo que se puede simplificar. Nos queda 5 en el primer término, menos 2 por, acá podemos agrupar los dos radicandos, nos queda menos 2 por raíz cuadrada de 10, y aquí nos queda más 2. En el denominador hacemos la resta, 5 menos 2 es 3, y nos quedaría hacer primer término con el tercer término, 5 más 2, 7, aquí nos quedaría igual, y luego podemos distribuir el denominador, nos queda 7 tercios menos 2 tercios de raíz cuadrada de 10. Terminamos con este ejemplo, que es un poco más largo y completo que el anterior, pero donde pudimos eliminar las raíces o radicales del denominador, aplicando la multiplicación por el conjugado del denominador, diferencia de cuadrados aquí y cuadrado de un binomio en el numerador. Paso por paso y en orden podemos resolverlo. Recuerden que en la racionalización se busca eliminar el radical del denominador. Hasta acá el video de racionalización de denominadores.